Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, gracias a Dios. ¿Con frío o sin frío? Bajó un poquito la temperatura, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que estamos por aquí. ¿Cómo se la pasaron en Navidad, hermanos? Bien, qué bueno, gracias a Dios. Algunos todavía pues siguen por allá con los familiares. Esperemos que pronto ya se reincorporen. Bien, hermanos, pues me tocó compartir el último mensaje de este año, hermanos, y va a ser una enseñanza como siempre. La palabra de Dios es fiel, Dios siempre nos habla, y quisiera que voy a compartir con ustedes un salmo, hermanos, y a través de que vayamos desarrollando el salmo, yo quisiera que nos fuéramos identificando. Es un salmo donde describe el peregrinaje, y yo creo que nos va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Estamos terminando un año, hermanos, con la gracia y la ayuda de Dios, pero estamos próximos a iniciar, si Dios nos lo permite, el próximo año, hermanos. Entonces, yo creo que nos va a servir este salmo, hermanos, para pues analizar cómo estamos terminando el año y cómo queremos empezar el próximo año, ¿no? Entonces te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, para alabarte, para exaltarte, para reconocer, Señor, cómo nos has cuidado, cómo nos has guardado durante el transcurso de todo este año. Señor, tú has sido fiel, has sido bueno para con cada uno de nosotros. Y Señor, ahora en esta hora queremos escuchar tu palabra, queremos que nos hables a través de ella. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y la gracia necesaria para poder escuchar y poner en práctica tu palabra, Dios. Delante de ti ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, te voy a invitar a que abras tu Biblia. En el libro de los Salmos, el título de la enseñanza de esta mañana se llama Dios nuestro guardador. Dios nuestro guardador. Y el salmo que vamos a estar estudiando es el Salmo 121. Salmo 121, versículo del 1 al 8. Dice así la palabra: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bonito salmo, ¿no, hermanos? ¿No creen? Son palabras de consuelo, de fortaleza, de ánimo. Este Salmo 121 es la demostración de un corazón que se regocija por su seguridad, bajo la mirada cuidadosa de aquel que es al mismo tiempo el creador del cielo, de la tierra y el que cuida a Israel. La palabra que destaca y resalta en este salmo, hermanos, es la palabra guardar. Se repite 6 veces a partir del versículo 3 al 8. Una vez en el versículo 3, una en el 4, una en el 5, 2 veces en el versículo 7 y una en el versículo 8. La palabra guardar viene del hebreo shamar y significa cercar alrededor, como con espinos, proteger, cuidar.
Eso es lo que significa la palabra guardar. Este salmo describe al peregrino lejos de casa y expuesto a los peligros del viaje hasta llegar a su destino, en este caso, Jerusalén. Así como cada uno de nosotros, hermanos, todavía no estamos en casa y de igual manera estamos expuestos a los peligros que hay de este lado de la eternidad y que debemos saber enfrentar confiados en el cuidado y la protección de Dios sobre nuestra vida. En Primera de Pedro 2:11 dice así, Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí vemos, hermanos, cómo se nos describe a nosotros como personas extranjeras y peregrinos. Hemos visto que un extranjero es alguien que no pertenece a ese país, ¿sí? Y un peregrino, pues precisamente es alguien que va de paso. Nosotros somos extranjeros, no, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Somos peregrinos, vamos de paso nada más. En el Salmo 121 resaltan varios temas. El tema de la protección de Dios, no solo cuando uno viaja fuera de la ciudad, sino en todas las áreas de nuestra vida. El tema de quién es Dios, Dios de toda la creación. El tema del Dios de la historia de su pueblo, Israel. El tema del Dios personal para cada miembro de su pueblo. Y el tema del Dios que cuida para siempre. Un Dios así, de ese tamaño, de esa magnitud, con todas esas cualidades y cuidados, merece toda nuestra confianza y toda nuestra fe. Pero eso, hermanos, depende en gran medida del conocimiento que cada quien tengamos de Dios. A mayor conocimiento tenga yo de Dios, mayor confianza y dependencia voy a tener de Él. Porque tú no confías de alguien que no confía, que no conoces, ¿verdad? ¿O sí? Si ahorita llega una persona y te pide las llaves de tu carro y tú no conoces a esa persona, ¿se la darías? A ver, levante la mano, ¿quién le daría las llaves? Nadie, ¿verdad? Pues porque no lo conoces. De igual manera, hermanos, entre más conozcamos a Dios, mayor será nuestra confianza y dependencia de Él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Ok, vamos a empezar. Salmo 121, versículo 1. Dice el peregrino, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El peregrino, hermanos, está viajando por el desierto, subiendo entre las montañas, entre los peligros que había en el camino. En su camino, hermanos, para llegar a ascender hacia Jerusalén, había ladrones que se escondían entre las montañas, muchos voladeros a sus lados, además de ser un terreno resbaladizo, con piedras sueltas y algunas muy filosas. Todos estos peligros y muchos más tenían que enfrentar estos peregrinos para poder subir al templo, a Jerusalén. Esto, hermanos, ilustra, como ya vimos, el peregrinaje de todo creyente, de todo cristiano en esta tierra hasta llegar a su destino. En este caso, los peregrinos, su destino era llegar a Jerusalén. Pero nosotros, hermanos, nuestro destino es la Jerusalén celestial, no terrenal, sino la celestial. Acompáñenme a Hebreos 11, del 8 al 10, por favor. Hebreos 11, del 8 al 10 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
y salió sin saber a dónde iba. Fíjense, hermanos, cómo Abraham, Dios le hace el llamado y Abraham no sabía a dónde iba a ir. Pero dice la palabra, la primera frase en el versículo 8, por la fe. Abraham no sabía, hermanos, hacia dónde iba, pero por fe obedeció. El versículo 9 vuelve a reforzarlo. Dice, por la fe habitó como extranjero, aquí está, extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y escuchen el versículo 10, hermanos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué tipo de ciudad, hermanos, esperaba Abraham, hermanos? Una celestial. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos espirituales. Y escuchen, hermanos, cuyo arquitecto, quien diseñó y construye, es Dios, hermanos. ¿Qué casa más segura y más firme si Dios construye? Es el arquitecto y constructor. ¿No creen, hermanos? En la cultura hebrea, los montes eran lugares de adoración, tanto para el Dios verdadero como para los dioses falsos. Se construían altares en montes altos. Los idólatras creían que era el lugar donde vivían sus dioses falsos. En este ambiente pagano, estos peregrinos levantan la vista hacia los montes, pero no para esperar la ayuda de ahí, de esos montes, de esos falsos dioses, no esperando la ayuda del hombre, sino del único Dios verdadero, que no solo hizo los montes, sino el cielo, la tierra y todo el universo. Ahora fíjense bien, hermanos, estos peregrinos cantaban este salmo al ir subiendo esas colinas al templo en Jerusalén. Se le llama a este salmo un salmo de ascenso. Son salmos de ascenso, son 15 salmos, del 120 al 135. Y se les llaman salmos de ascenso precisamente porque van subiendo. Era un viaje físicamente difícil, complicado, donde tenían que enfrentar muchos peligros, como ya vimos, para poder llegar a Jerusalén. Pudiéramos ilustrar esto como nuestro ascenso espiritual hacia Dios, nuestra perseverancia en la búsqueda y confianza en el Dios Todopoderoso, a pesar de los peligros y desafíos que vamos a enfrentar a lo largo de la vida cristiana. Si a ti te dijeron que siendo cristiano ya no ibas a tener problemas, pues te engañaron. La realidad es de que no. Cristianos y no cristianos tenemos problemas y tenemos que enfrentarlos con la ayuda y dependencia de Dios. Al cantar juntos todos los peregrinos estos salmos, afirmaban el sentido de hermandad y la experiencia de adorar juntos como una familia espiritual. Los peregrinos subían cantando hacia la ciudad de Jerusalén para adorar en el templo. Tenían una experiencia de fe que se manifestaba en los cantos que entonaban durante su ascenso. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros venimos aquí y juntos alabamos y entonamos cantos de agradecimiento, de gratitud hacia Dios. Para estos peregrinos, hermanos, el alzar los ojos a los montes no era solamente un acto físico, sino un recordatorio para no buscar ayuda en lugares paganos, donde se practicaban cultos idolátricos. Era un recordatorio de que su verdadero socorro viene del Creador del cielo y de la tierra.
Isaías 42, 5. Isaías 42, versículo 5, dice así. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Quién es ese, hermanos? ¿Quién? ¿Quién es, hermanos? ¿Quién? Jehová, Dios, hermanos. La pregunta sería, ¿en quién confiamos, hermanos? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tu inteligencia? ¿En tu dinero? ¿En tus conocidos? ¿En el gobierno? ¿En los partidos políticos? ¿En quién confiamos, hermanos? ¿En quién estás confiando? Se está terminando el año, hermanos, un año muy difícil y muy complicado. Pero hasta hoy, hermanos, Dios ha sido fiel y estamos aquí por su misericordia, por su gracia y su cuidado. El peregrino reconoce el ambiente, un ambiente pagano, con dioses falsos que prometen muchas cosas, muchos cambios, pero que no tienen el poder para cumplirlos. Ese ambiente, hermanos, es como el nuestro ahora, donde nos desarrollamos todos los días, donde escuchamos muchas voces y muchas promesas que no se cumplen. Y es ahí, precisamente, donde los hijos de Dios debemos recordar que es Dios nuestro guardador. El peregrino hace una pregunta retórica que tiene su respuesta inmediata en el siguiente versículo. Él pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta viene en el versículo 2. Salmo 121, versículo 2. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La palabra socorro, hermanos, del hebreo eser, significa ayuda idónea, ayudador, socorrer. El socorro que necesitamos como seres humanos no viene de los montes, ni de cosa o persona, sino de Jehová, creador de montes, tierra y de todo el universo. Salmo 124, versículo 8. Salmo 124, versículo 8, por favor. Dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro. ¿Cuántos necesitan socorro, hermanos? Todos necesitamos el socorro, hermanos. En todo momento, en toda crisis, en toda enfermedad, en toda escasez económica, en todo problema o pérdida familiar, necesitamos recordar, hermanos, que Dios es nuestro socorro. Hoy día es en el nombre de Jesucristo que los cristianos tenemos victoria sobre todas las fuerzas malignas que nos atacan, pero solamente en Cristo, hermanos, porque fuera de Él no existe ninguna victoria, solo en Cristo, hermanos. Hermanos, precisamente lo que necesitamos hoy en nuestra vida, en nuestra ciudad, en Uruapan, en Michoacán, en México, en el mundo entero, hermanos, es socorro y ayuda. Pero una ayuda poderosa, verdadera y continua. Esa ayuda, hermanos, no la vamos a encontrar en las falsas religiones, ni en las promesas falsas de los hombres, ni en ningún adivino o gurú. Esta ayuda solamente la vamos a encontrar en Dios, hermanos.
Solamente en Dios, hermanos. Salmo 46, 1, te lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Salmo 46, versículo 1 dice: nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. ¿Cómo es un castillo, hermanos? Así hecho de cartón. ¿De qué es un castillo? ¿Cómo está hecho un castillo, hermanos? ¿Cómo? Vamos a participar, por favor, hermanos. ¿Cómo es un castillo? Con grandes fortalezas, paredes altas, muros impenetrables. Dice que Dios es como un castillo, que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Y en la versión de Reina Valera, ese mismo versículo dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo en Dios se encuentra el poder y la capacidad para poder enfrentarnos a las pruebas de la vida. La palabra amparo, hermanos, que habla aquí este salmo, significa un refugio del peligro, indicando que solo Dios es la verdadera seguridad del cristiano en las tormentas y peligros de la vida. Y la palabra fortaleza se refiere al poder de Dios, ese poder que obra en sus hijos para que ellos puedan vencer las pruebas y las tentaciones de la vida. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Bien, vamos a continuar. Salmo 121, versículo 3 y 4. Yo hice un propósito para el año que entra. Aunque traigo mi Biblia en la tablet y en el teléfono, mi propósito para el año que entra es traerme mi Biblia físicamente. Sería un buen propósito para cada uno de nosotros, porque a veces, hermanos, estamos muy acostumbrados ya no traemos ni Biblia, ya al cabo ya lo proyectan. Sería un buen propósito, hermanos, que cada uno de nosotros hiciéramos el esfuerzo en traer una Biblia y estar revisando si lo que nos están diciendo es cierto, concuerda con la palabra. Dice el Salmo 121, versículo 3 y 4, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué palabras, hermanas? ¿Qué palabras tan confortables, hermanos? Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿No te da paz, seguridad, confianza eso, hermanos? Saber que el que te guarda es Dios. En estos versículos vemos el cuidado y la protección de Dios sobre sus hijos. Hasta en el más mínimo detalle, dice que Dios no dará tu pie al resbaladero. O sea, que Dios no nos dejará tirados en el suelo cuando caigamos por algún descuido. En Primera de Samuel 2:9, Primera de Samuel 2:9, por favor. Dice, Él guardará los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Hermanos, es la fuerza, es el poder de Dios el que nos mantiene de pie. Y es la gracia de Dios, hermanos, quien nos ha sostenido durante el transcurso de este año. Ha sido Dios, hermanos, el que no ha permitido que tú y yo caigamos. En el Salmo 37, versículo 23 y 24, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: el Señor
dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. ¿Quién es el que nos sostiene, hermanos? ¿Quién es el que te ha sostenido hasta el día de hoy, hermano? ¿Ha sido tu trabajo? ¿Ha sido tu patrón? ¿Quién te ha sostenido, hermano? Ha sido Dios, hermanos. Qué seguridad saber que Dios ordena y afirma los pasos, los caminos de aquellos que le buscan. Entonces, si queremos que Dios dirija nuestro camino, nuestro destino, debemos buscar su consejo en la Biblia. Antes de dar el primer paso, antes de tomar cualquier decisión, hermanos, en nuestra vida, debemos de consultar el consejo de Dios en su palabra. Este tipo de vida, de buscar el consejo de Dios, demuestra madurez y dirección de parte de Dios. De mi comunión que yo tenga con Dios, me llevará a dar pasos firmes y seguros, a tomar decisiones correctas a lo largo de mi vida. Entre más comunión que tenga yo con Dios, hermanos, entre más lo consulte a través de la Biblia, pida su consejo en la palabra, más seguros serán mis pasos y mejores van a ser las decisiones que tomemos a lo largo de nuestra vida. A lo largo del año que empieza, hermanos, entre más consultemos a Dios, Él nos va a dar la dirección correcta, dónde dirigirnos, hermano. Dónde sí y dónde no. Cuando Dios cierra una puerta, hermano, no insistamos. Cuando Dios cierra, no hay quien abra. En cambio, cuando Dios abre, no hay quien pueda cerrar, hermanos. Además, Dios se goza cuando andamos en sus caminos. Cuando me esfuerzo en ser obediente a su palabra, así como un padre le da alegría, se pone feliz cuando sus hijos, él les da una dirección y sus hijos lo obedecen. ¿Cómo se siente uno como padre cuando tú le dices a tu hijo, ayúdame a lavar el carro? Y tu hijo inmediatamente agarra la cubeta, saca la franela y empieza a lavarlo. ¿Cómo te sientes, papá? ¿Cómo se sienten padres? ¿Cómo se sienten las mamás cuando le dicen a sus hijas, ayúdame a lavar los trastes? E inmediatamente se va a lavar los trastes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿O no lo hacen sus hijos? Pues se siente uno contento, ¿no? Le da uno gozo saber que sus hijos son obedientes. De igual manera, hermanos, Dios se alegra cuando ve que nosotros nos esforzamos en obedecerle a Él. Proverbios 3, del 5 al 7, por favor. Proverbios 3, del 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esos mismos versículos, hermanos, pero en la versión del lenguaje actual dice así: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. ¿Cuál es la instrucción aquí, hermanos? A que busquemos a Dios, que no nos creamos muy sabios y muy inteligentes, que pidamos el consejo de Dios. Ahora, un justo, un hijo de Dios, puede caer a lo largo de la carrera cristiana, pero si se arrepiente, Dios lo levanta, lo restaura, no lo deja tirado en el suelo. ¿Sí sabían que la vida cristiana es una carrera, hermanos? Es una carrera, y eso es una carrera de resistencia y de perseverancia. Segunda de Timoteo 4:7
Segunda de Timoteo 4, versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado, ¿qué cosa? La carrera, he guardado la fe. Y en Hebreos 12:1, Hebreos 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿cómo dice? Apresuradamente, desesperadamente, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuchen, hermanos, en la carrera de la fe cristiana, el que gana no es el que llega primero o que no cae durante la carrera, no, sino el que gana es el que cuando cae se levanta agarrado de la mano de Dios y sigue adelante hasta llegar a la meta. Ese, hermano, esa es la carrera del cristiano. A lo largo de nuestra vida, hermanos, puede ser que tropecemos, hermanos, pero necesitamos, cuando tropecemos por descuido, hermano, necesitamos voltear nuestra mirada hacia Dios. Él es el único que nos puede levantar, hermanos, y sacar de ahí, hermanos. Es en Él, es ahí donde tenemos que depender de Dios. Sigue diciendo el Salmo 121, versículo 4. Ni dormirá el que te guarda. Significa que Dios no deja de fijarse en los detalles de cada uno de sus hijos. Solo un Dios vivo, infinito y poderoso puede poner tal atención en los más mínimos detalles, tan constantemente y a cada uno de los millones de cristianos que existen alrededor del mundo. ¿Tú te has puesto a pensar eso, hermano? ¿Cuántos cristianos existirán en todo el mundo, hermanos? Y Dios, hermano, soberanamente tiene cuidado de cada uno de sus hijos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No es digno de confianza? ¿No es digno de depender de Él? Claro que sí, hermanos. La palabra dormir viene del hebreo num y significa dormitar como de modorra, adormecer. Y la palabra dormirá, también del hebreo yashen, significa estar suelto o lánguido, dormir o envejecer. ¿Te ha pasado que tu hijo, tu esposa, tu esposo, vas y está dormido y tratas de moverlo, lo mueves y él ¿cómo se hace? Suelto, ¿verdad? Todo suelto, está todo lánguido. Eso es lo que significa dormirá. Hermanos, desde luego que Dios no se duerme, no se levanta modorro después de haber dormitado por un tiempo, y mucho menos Dios, hermanos, no envejece. Ese es el Dios, hermanos, que nos cuida y nos guarda. Ese es el Dios que hasta hoy nos tiene de pie, hermanos. Isaías 40, 28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, Dios es un guardián vigilante, no necesita descanso, está siempre presente para proteger, guiar y cuidar a quienes confían y dependen de Él. Salmo 102, versículo 25 al 27. Salmo 102, del 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos, escuchen, está hablando de los cielos y de la tierra. Ellos
perecerán, o sea, serán destruidos. Mas tú, Dios, permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ese es el Dios, hermanos, que nos cuida y nos guarda. Dios, pues obviamente no es como nosotros, como los seres humanos, que necesitamos dormir y descansar. ¿Sí o no, hermanos? Y aunque no lo queramos reconocer, hermanos, nosotros sí envejecemos. Aunque no lo queramos reconocer, hermanos, el espejo a diario nos recuerda que estamos envejeciendo. Es inevitable, hermanos. Dios así nos hizo. Hoy en la mañana yo me levanté y me vi al espejo y dije, ¿dónde está? Ese no soy yo. Es inevitable, hermanos. Dios no envejece, hermanos. Esa es la garantía, la protección, la confianza de que Dios no es como nosotros. Dios no es un viejito con bastón, hermanos. Para nada, absolutamente no, hermanos. Segunda de Corintios 4:16, palabra de Dios para todos. Segunda de Corintios 4:16 dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Hermano, esa es la dependencia de Dios. Esa es la fortaleza que Dios nos da cuando dependemos y estamos ahí con Él. En la intimidad, en la búsqueda de Dios, Dios nos fortalece. Aunque nuestro cascarón se arruga, se envejece, salen canas, no importa. Mientras mi interior se renueve día a día a través de mi búsqueda, de mi intimidad con Dios, hermano, mi espíritu se vivifica, se fortalece. Eclesiastés 12:1, en palabra de Dios para todos. Eclesiastés 12:1, escuchen lo que dice el rey Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. ¿Qué les parece, hermanos, este versículo? Lo voy a volver a leer. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No hay nada mejor, hermanos, en esta vida que lo más pronto posible el ser humano entregue su vida a Cristo, para que lo más que se pueda, hermano, pueda servirle, pueda poner su vida a disposición de Dios. Dice, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. No levanten la mano, hermanos. No levanten la mano. Pero ¿cuántos reconocen que el llegar a la vejez es una aflicción? Es una aflicción natural del cuerpo, es un desgaste natural. Y cuando acuerdas, ya no te es tan fácil agacharte, amarrarte los zapatos. ¿Sí o no? O nada más a mí me pasa. Ya no es tan fácil brincar, ya no es tan fácil correr. Hermanos, por eso la palabra nos anima a que lo más pronto posible podamos entregarle nuestra vida a Cristo y podamos rendirla a Él y que Él nos use como Él quiera y donde Él quiera. Finalmente dice, así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. No hay mayor desperdicio de una vida que no está al servicio de Dios. En la Biblia, hermanos, se aborda el tema de la vejez del ser humano, ya sea como una etapa de sabiduría y fruto o como un proceso natural de desgaste, pero siempre desde el enfoque de la fe y confianza en el cuidado de Dios.
Si Dios te permite llegar a los 80, 90 años, gracias a Dios. Y si tú eres una persona que dependes y confías de Dios, hermano, no hay mejor garantía que la protección de Dios. Sigue diciendo el Salmo 121, versículos 5 y 6. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Seguimos viendo el cuidado físico y espiritual de Dios. Es el guardador presente y real, como una sombra en tu mano derecha. Dios no permitirá daño por el sol ni por la luna, o sea, ni en el día ni en la noche. Tenemos la garantía, hermanos, de que nuestro guardador no es el velador que pasa pitando en la noche. No, nuestro guardador, hermanos, es Dios, es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro guardador. Esa es la garantía que tenemos. También tenemos la garantía que Dios nos protegerá de toda mala influencia. No que no pueda venir, sino que si viene, Dios nos protegerá. Al decir, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, significa que Él está a nuestro lado como un guardaespaldas para cuidar a sus hijos de los peligros de día y de noche. Muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado, me imagino que sí. Quieres salir a tal hora y por X circunstancia no puedes salir a esa hora y ya estás en el carro y caminas una cuadra y te acuerdas, se me olvidó el teléfono, y te regresas bien enojado y dices, ay, voy a creer. Hermano, tú no sabes si Dios te está guardando de algo. Necesitamos ser sensibles, hermanos. Cuando Dios dice no, es no, hermanos. Dios muchas veces nos ha guardado de peligros, hermanos, que ni siquiera nos imaginamos. La sombra representa cercanía y cobertura. Así como una sombra sigue nuestros pasos a donde quiera que vayamos y no se nos despega, Dios está siempre cerca de nosotros, protegiéndonos de los peligros visibles e invisibles, ya sea en el sol, en el día, o en la luna, en la noche. Dios cuida no solo de nuestras necesidades físicas, sino también espirituales. Hay un video por internet, si quieres, si tienes la oportunidad, luego chécalo. Se llama La niña que se espanta de su sombra. Es una niña como de 2 años aproximadamente. Y la niña va caminando y le pega el sol y refleja su sombra. Como que le está hablando su mamá, y la niña va corriendo y de repente voltea a la niña y ve la sombra y le corre más. Y como ve que la sombra lo va siguiendo, se espanta la niña y empieza a llorar. Se espantó de su sombra porque no se le despegaba. Hermanos, Dios está presente todos los días de nuestra vida, 24/7. Él no se nos despega para nada. Dios es fiel. Él ha prometido estar con nosotros, ¿cuántos días? Nada más cuando venimos el domingo, el jueves, todos los días es una promesa, hermanos, de parte de Dios. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente, hermanos? Dios. Fíjense la clave aquí, hermanos. Dice, el que habita. Habitar no es solamente los domingos, no es solamente los jueves, no es solamente el día de reunión. Habitar es vivir, es permanecer, es estar ahí al lado de. El que habita, el que vive va al abrigo del Altísimo, morará bajo su sombra, bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su cuidado.
¿Cuál es la clave entonces si queremos la cobertura y la protección de Dios? ¿Cuál es la clave? Habitar, vivir en Él, depender de Él. Isaías 51:16, por favor. Isaías 51:16 dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Hermanos, Dios nos guarda. Esa es la garantía que tienen los hijos de Dios, de que Dios te guarda en medio de los peligros. No que no vengan los peligros, no, sino que en medio del peligro, en medio de la tragedia, en medio de la dificultad, en medio de la balacera, hermano, Dios guarda a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Él nos guarda, hermanos, lo hemos visto, somos testigos de eso. Regresando al Salmo, existía el riesgo para estos peregrinos de sufrir un golpe de sol en la travesía por el desierto con el calor abrasador, el sol abrasador. Por otro lado, había también el riesgo de la locura causado por la luna, de ahí la palabra lunático. La palabra guardar, repetida 6 veces en este salmo, afirma que Dios guarda la vida de sus hijos. El peregrino sabe que tanto de día como de noche Dios guardará y guiará su vida. La vigilancia de Dios, hermanos, no falla. Hace algunos años, muchos años atrás, me quedé sin trabajo y nunca me ha gustado pues estar sin trabajar, obviamente, y no salía nada de trabajo y me fui a trabajar de velador a un lavado. ¿Para qué se le paga a un velador, hermanos? ¿Para que qué? Pues para que cuide, ¿no? Para que no se duerma. Pero ¿cuántos veladores se duermen? Hermanos, Dios nunca se duerme. Esa es la garantía, hermano, que tenemos. Dios no duerme, hermano. No es de que, híjole, pues a lo mejor Dios está dormido. Hay un pasaje, no quiero que lo busques, pero cuando el profeta Elías desafía a los falsos profetas de Baal, dice que los desafía que hagan un sacrificio y que le echen agua, y luego estos falsos profetas estaban clamando a sus dioses falsos y se sajaban y hacían muchas cosas y no respondía a sus dioses. Y el profeta Elías se burla de ellos y les dice: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Dios, hermanos, no duerme. Él es nuestro guardador, nuestro fiel guardador. Es el mismo que nos cuida de día y es el mismo que nos cuida de noche. Dios guardará la vida de aquellos que confían y dependen de Él. El mismo que nos cuida de una caída es el mismo que guarda nuestra alma. Judas 1, versículo 24 y 25. Judas 1, 24 y 25. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos, no que no podamos resbalar a lo largo de la carrera cristiana, pero si confiamos, nos arrepentimos, hermano, Dios no nos dejará postrados. Él no permitirá que se pierda nuestra alma, siempre y cuando nosotros le busquemos a Él y nos arrepintamos.
Salmo 121, versículos 7 y 8. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, ya con este versículo pudiéramos bien irnos, ¿no? Nada más de leer el versículo. Jehová te guardará de algunos males. ¿Sí dice así? Jehová te guardará, ¿cómo dice? De todo mal. Escuchen, no dice que no va a venir ningún mal. No, dice que en medio del mal Jehová nos guarda. Pero además dice, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nuevamente, vemos aquí en estos dos versículos a Dios como nuestro guardador en todas las áreas de nuestra vida, física, material y espiritualmente. Aquí tenemos la garantía de ser guardados de todo mal. Es indiscutible que nada puede venir a la vida de un cristiano sin la voluntad de Dios. Pero para los hijos de Dios no hay circunstancias por casualidad o suerte, accidentes sin propósito. Aunque sabemos que Dios no es el autor de enfermedades, sufrimientos ni muerte, soberanamente los permite y los controla para el cumplimiento de sus planes y sus propósitos. Por lo tanto, sus hijos confiamos en Él. Sabemos que todas las cosas que nos pasan en la vida resultan en nuestro propio beneficio. Todas las cosas, buenas o malas a nuestro parecer, son para formar el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 8, 28 y 29? Ya no lo sabemos, ¿verdad? Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? A ver. Y los que no levantaron la mano, pues los animamos a que amen a Dios. Sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está haciendo, hermanos, que todo coopere para bien de los que le aman, de los que son llamados conforme al propósito de Dios. Puede que no siempre parezca así a nuestro parecer. A veces, cuando estamos sufriendo una enfermedad, pérdida de trabajo, pérdida de dinero, pérdida de un ser querido, nos preguntamos, ¿qué bien puede salir de todo esto? Pero el versículo 29 nos da la respuesta. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para moldearnos conforme a la imagen de su Hijo. Es para formar el carácter de Cristo en mi vida. Como un escultor, hermanos. Imaginémonos, hermanos, que Dios tiene tu imagen ahí y está la imagen de Cristo, está Cristo a un lado. Y voltea a ver a Cristo y te voltea a ver a ti y voltea a verme a mí y dice, no te pareces nada a mi hijo. Y entonces agarra el cincel y agarra el martillo y empieza a moldear, hermano. Empieza a picar. Y dice, aquí en la nariz la tienes muy picuda, la boca la tienes muy grande, te la voy a hacer más cortita. Y empieza a moldearnos, hermanos. Dios es un escultor, hermano. Y cuando Dios empieza a trabajar en tu vida y en mi vida, a veces, a nuestro parecer, decimos, ay, esto duele. Y Dios dice, duele, pero es necesario. Porque tengo que formar en ti el carácter de mi Hijo
en tu vida. ¿A cuánto nos gusta que Dios nos moldee? No nos gusta, ¿verdad? Bueno, no nos gusta ni que nos digan nuestras verdades. Pero es necesario, hermanos. Es necesario. Y Dios es un experto. Él es el escultor. Así es de que cuando Dios esté con el martillo y el cincel, hermano, en tu vida, no nos quejemos, hermanos. Mejor digámosle a Dios, Dios, pues aquí estoy. Haz conmigo como bien te parezca. Amén. Bien, hermanos. Dice, nos guardará de todo mal. La vida del ser humano está expuesta a una gran variedad de accidentes provenientes del exterior. Pero qué descanso es saber que los hijos de Dios estamos bajo la protección de nuestro Padre Omnipotente en toda clase de circunstancias. ¿Los cristianos pueden ser afligidos, sí o no? ¿Se pueden enfermar? Dios no solo nos guarda y protege física y materialmente. El cuidado y la protección de Dios para sus hijos va mucho más allá. La protección de Dios es integral. Él guarda lo más valioso del ser humano. ¿Qué es lo más valioso del ser humano, hermanos? ¿Su casa? ¿Su carro? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? ¿Qué es lo más valioso del ser humano? ¿Cuál? Su alma. El alma, hermanos, es lo más valioso que puede tener el ser humano. Y Dios, hermanos, está comprometido con sus hijos de guardar su alma. De poco sirve, escuchen, hermanos, de poco sirve tener salud, mucho dinero y cosas materiales si al final de la vida del ser humano pierde su alma, lo más valioso que tiene. Acompáñenme rápidamente, Lucas 12, del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió otra parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí. Escuchen, hermanos, él pensaba dentro de sí. O sea, él mismo estaba hablando y él pensaba de sí mismo, diciendo, ¿qué haré? Tenía un problema esta persona. Tenía un problema que no lo dejaba dormir, hermanos. ¿Cuál era ese problema? Dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Cuál era el problema de esta persona, hermanos? ¿Cuál? No los oigo. ¿Cuál era su problema, hermanos? A ver, participemos. ¿Cuál era el problema de esta persona? ¿Sus bienes materiales? Hermanos, la pregunta es, ¿y no había pobres en ese entonces? ¿No había viudas? ¿No había huérfanos? ¿Cuál era el problema real de esta persona? En su corazón, hermanos. El problema lo tenía en su corazón. Hermanos, el dinero no es malo. El problema es cómo uso yo el dinero. Si el dinero lo tengo en mi corazón. Ese era el problema de esta persona. Dice, ¿qué haré? Híjole, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, otra vez, y dijo, está hablando él consigo mismo. Esto haré. Pregunta, ¿dónde está el consejo de Dios? ¿Dónde está la consulta de esta persona?
a Dios. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con el aguinaldo que me llegó? ¿Qué hago con las utilidades? ¿Dónde está el consejo de esta persona? No hay consejo, no hay búsqueda de parte de Dios. ¿Qué hago con lo que tengo? Aparentemente era este su problema. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años que he confiado. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir ¿qué cosa? Los intereses, vienen a pedir tu terreno, tu casa, vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermano, hay quien se afana tanto en tener una casa, un carro, dinero en el banco, hermano, pero ¿sabes qué es lo peor, hermano? Que esa gente, por la avaricia que hay en su corazón, Dios no le da la sabiduría para disfrutar de esos bienes que tiene. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Te voy a leer los últimos 2 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Ay, hermanos. ¿Cuántos ricos hay aquí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Seguros? Hermano, todos somos ricos. Ya lo hemos visto. Que Dios, hermanos, nos dé la sabiduría necesaria para que lo que Él nos dé, seamos sabios en administrar lo que Él nos da. Dice finalmente Salmo 121, versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La salida y la entrada se refiere a las actividades diarias de cada día. Cuando salimos de la casa a nuestro trabajo, después regresamos a casa para descansar o para seguir haciendo alguna actividad dentro de casa. Salida y entrada también se refiere a los viajes fuera de la ciudad o del país en los que se necesita la especial protección de Dios. Dios ha prometido, es una promesa de parte de Él, que Dios nos guardará nuestra salida y nuestra entrada. Deuteronomio 28:6. Deuteronomio 28, versículo 6 dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. En este último versículo del Salmo 121, nos asegura que la protección de Dios es continua y perpetua, o sea, para toda la eternidad. Dice, desde ahora y para siempre. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es una promesa de parte de Dios. Desde el inicio de nuestras actividades por la mañana hasta su final por la tarde o noche, Dios está presente. Es una promesa de protección eterna y que no está limitada al tiempo ni a las circunstancias, hermanos. Por muy fea que esté la cosa, hermano, en Uruapan, en Michoacán, en el país,
te vayas a Rusia, a donde te vayas, hermano. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, hermanos, la ciudad, en vano es. Por eso, hermano, nosotros tenemos que orar a Dios y clamar a Él por nuestra ciudad. Depender de Él y no de las circunstancias, hermanos. Por fea que esté la cosa, hermanos, Dios es nuestro guardador, es nuestro pronto auxilio, es nuestro refugio, hermanos. Cada vez que volvamos a leer este salmo, hermanos, recordemos que nos invita a descansar en la soberanía de Dios, recordando que Él es nuestro refugio y fortaleza en toda situación. Esto refuerza que nuestra fe y confianza debe estar puesta en su fidelidad y no en nuestras fuerzas o capacidades. Debemos vivir cada día de nuestra vida con la seguridad de que Dios guarda nuestras vidas y con agradecimiento en nuestro corazón por su cuidado incondicional. Así, hermano, es como debe vivir un hijo de Dios, reconociendo a Dios en todos sus caminos y con un corazón agradecido por todo lo que le ha dado. Se termina el año, hermanos, se termina el año. ¿Cuánto agradecimiento hay en nuestro corazón? ¿Cuánto reconocemos que Dios hasta aquí nos ha guardado, hasta aquí nos ha cuidado de diferentes peligros y situaciones? Y si estamos aquí, hermanos, es por la fidelidad y el cuidado de Dios. El Salmo 121 nos ofrece palabras de seguridad y confianza en Dios. Confianza en el año que viene, hermanos. El año que viene se pregura muchas cosas feas. La pregunta es, ¿en quién confías? ¿En quién vas a confiar el año que entra? ¿En la economía? ¿En el gobierno? ¿O vamos a confiar en Dios, hermanos? Si ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en la fuente de nuestra ayuda, en Dios, entonces el Señor, creador de los cielos y la tierra, y que no duerme, Él guardará, velará, protegerá y será una sombra protectora para nuestra vida. Pero si apartamos la vista de la fuente de nuestra seguridad, si empezamos a buscar ayuda en otras montañas, en otras cosas fuera de Dios, entonces lo ordinario de este mundo, las cosas malas de esta vida, nos desviarán del camino. Por eso debemos recordar todos los días, hermanos, alzar la mirada y nuestra confianza solamente en Dios, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, hoy en esta tarde queremos reconocer, Señor, tu grandeza, tu fidelidad. Queremos reconocer, Señor, que tú has sido nuestro guardador. Señor, que hemos pasado situaciones difíciles, complicadas, a lo largo de todo este año, pero Señor, tu mano poderosa nos ha sostenido. Es tu gracia, Señor, es tu poder, es tu fuerza la que nos ha sostenido y nos ha mantenido de pie. Señor, ¿cómo no ser agradecido contigo? Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, Señor, por tu provisión que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nosotros no dependemos de las circunstancias, no dependemos de nuestro alrededor.
Dependemos del Dios creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. El Dios que tiene cuidado de sus hijos hasta en el más mínimo detalle. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, porque no nos ha faltado qué comer, qué beber y qué vestir. Tú has sido fiel, aunque muchas veces nosotros hayamos sido infieles. Señor, gracias por tu amor, por tu cuidado. Señor, el año que viene, si tú nos permites, Señor, ayúdanos a recordar que tú eres nuestro Dios guardador, que dependemos de ti, que tu permanencia, tu presencia, Señor, está siempre, todos los días con nosotros, desde ahora y para siempre. Tu presencia permanente, fiel, eterna. Gracias, Señor, porque tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y tu fidelidad, Padre, tú eres fiel. Tú eres el Señor. Gracias, Padre, porque has guardado la vida de mis hermanos. Nos has mantenido de pie hasta aquí. Señor, gracias por tu cuidado especial. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.